Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro banquillo, banquillo que se los debíamos de hace un tiempo, pero estos datos toman tiempo recolectar, así que gracias por su paciencia y bueno, nada, con Andrés, obviamente, que es el gurú de los datos de estos que estamos recolectando. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bien, bien, gracias, Joshua. Sí, y aquí adjudicándome por lo Juve el de la data. Buenísimo, 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 genial. Y bueno, chicos, como siempre, ¿no? Los invitamos antes que nada de empezar a hacer este análisis sobre Di Gregorio y los porteros en general de la Serie A, de dejar ese me gusta, compartir y suscribirse sobre todo. Hay muchísimos de ustedes que están viendo estos videos, estos lives, pero no se han suscrito y no les cuesta nada hacerlo y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo esta subcomunidad. Así que bueno, saltemos de una, Andrés. Yo creo que porque hay Mm, muchísimo que cubrir y tampoco es que queremos tomar una hora aquí hablando de esto, porque si no sí. se hace muy largo. Pero bueno, un formato muy parecido a cuando hablamos de la situación Blajovic, chicos. O sea, estamos viendo datos históricos de los porteros desde el 2010 eh, contra los partidos jugados entre los goles que recibieron en contra y otro tipo de estadística que vimos durante ese periodo para generar un tipo de ranking por partido. También hay que destacar que pues hicimos un enfoque, o sea, no solo histórico de varios años, como lo decimos aquí, sino también históricos de la temporada pasada en particular y compararlo dentro de toda Europa. Así que bueno, si estás de acuerdo, Andrés, vamos allá de una Vamos. a la primera diapositiva. Estos son los arcos en cero de la Serie A por año y todos los porteros aquí son los que recibieron el portero más valioso de ese año en particular, ¿no? Como pueden ver, en amarillo están quienes en esos años fueron los porteros de la Juventus y después, en el 2024, obviamente lo gana Di Gregorio, como todos sabemos, pero incluimos también a Szczesny para dar un poquito de contexto, ¿no? De cómo se medía un portero contra el otro y tenemos la línea de promedio, ¿no? Yo creo que lo primero a resaltar, y esto va a ser un tema que va a ser recurrente durante todas las diapositivas que vamos a ver, es lo animal que es Gianluigi Buffon. O sea, es literalmente el mejor portero que ha pasado en la Serie A en la historia moderna y en mi punto personal, el mejor portero de toda la historia. No sé, algo más que quieras añadir sobre Buffon, pero en particular me gustaría saber tu análisis sobre estos datos que quieras resaltar, Claro. Andrés. Bueno, aquí cuando saqué la data, claro, de los MVP año a año, el que lo ganaba, y a mí particularmente me gusta Di Gregorio. Entonces, claro, cuando veo los números de Buffon, pues como, oye, pero me estás matando al pobre, al pobre Di Gregorio. Pero claro, luego cuando veo el promedio, ya comparando versus otros porteros que también son muy buenos, que aparecen ahí, ya sí estamos como bastante cercanos al promedio, ¿no? Entonces, uno de mi análisis es que Buffon era un animal, también acompañado de esa defensa monstruosa también que tuvimos como Claro, durante todos esos años. Y nada, me deja un número que también muchas veces hablamos de, ahorita el debate, ¿no? Si se tomó una buena decisión entre Chesney, entre De Gregorio, y al menos el año pasado estuvieron muy similar el arco en cero. Entonces es un dato también bien interesante que nos empieza a dar como estos análisis de, bueno, el año pasado en verdad fue casi similar los arcos en cero. Para mí tiene un poco más de valor que Di Gregorio mantenga más arcos en cero. No sé si tú opinas igual, porque no podemos comparar la defensa de Di Gregorio con o sea, la defensa del Monza con la defensa de la Juventus. Pero fue un dato que yo pensé en mi cabeza, pero no sé si es un análisis, no sé qué opinas tú con eso que acabo de decir. sí, bueno, yo creo que es un poquito subjetivo, ¿no? También porque, bueno, la Juventus el año pasado también la defensa, hubo momentos que hizo agua, pero en general yo creo que tienes razón en eso, ¿no? Habla en papel, por lo menos, la defensa de la Juventus debía ser mejor, más eficiente que la del Monza, y estoy de acuerdo contigo en eso. Otra de las cosas que a mí pues me saltaron, ¿no? Cuando vi esto es el dominio en términos de porteros entre la Juventus, el Inter y el Milan, ¿no? O sea, fuera de esos tres equipos están Provedel, que fue con la Lazio en ese año, si mal no recuerdo, y Alisson con la Roma. El resto de la década ha sido realmente dominada por la Juventus, el Inter y el Milan, obviamente con la excepción también del año pasado con el Monza, ¿no? Pero es realmente interesante tomar eso en contexto de cuán importante es realmente un portero en la Serie A
visto también por estos equipos que pues son, digamos, los más decorados en términos de Scudetti, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, que son los goles en contra, ¿no? Una cosa es el arco en cero, pero como bien resaltaste, pues hay varios factores, ¿no? El factor la defensa, pues te va a influir en el arco en cero. Los goles en contra quizás también, yo creo que eso siempre va a existir, ¿no? Al final del día, pues el portero depende mucho de su equipo también. Ahora, de nuevo, Buffon sobresale, ¿no? Pero es increíble también ver a algunos de estos porteros como están muchísimo por encima del promedio, incluyendo Di Gregorio en este aspecto. Sí, tal cual. Y claro, aquí versus la lámina anterior, obviamente, mientras más alto, es mejor, digamos, ¿no? Por eso Buffon está, entonces acá, mientras más bajo, digo por si a alguien le quedaba la duda, mientras más bajo es mucho mejor. Por eso que Buffon lo ven siempre bajito y el otro lo ven siempre arriba, porque sigue siendo el mejor de la historia. Pero bueno, dejando eso de lado, sí, aquí, bueno, aquí sí Di Gregorio en este caso está por encima del promedio. Esto en veces anteriores no ha quitado que alguien deje de ganar el MVP por eso, porque vean un Handanovic del 2013, le metieron un montón de goles e igual lo ganó. Y Donnarumma, que durante el 2020, 2021, donde todos tal vez pensaríamos, no, es el mejor portero del mundo y la está rompiendo, le metían más goles incluso que Di Gregorio con el Monza. Entonces, aquí un poquito mi análisis, también pensando en el nuestro, es que sí recibió bastantes goles, o sea, está por encima del promedio. Y aquí obviamente también afecta un poco el que, bueno, si tu equipo es más débil, te llegan mucho más, digamos, ¿no? En arco en cero estabas más dentro del promedio, era más meritorio. Por aquí creo que sí recibiste un poco más y te fuiste del promedio. Claro. Y no, ¿sabes? Lo que resalta de Donnarumma es fascinante porque pues él es el arquero de la selección nacional y a Di Gregorio ni lo llaman. Pero en Ujú. realidad, por lo menos en la Serie A, obviamente esto es un estudio de la Serie A en esta foto en particular, Donnarumma pues no es que resalta mucho más por encima de Di Gregorio. Así que pues vale recalcar eso, ¿no? En particular. Y la siguiente diapositiva, entonces ya serían las atajadas por sí en Serie A por año, ¿no? De los mismos MVP. Estamos todavía enfocándonos en los porteros más valiosos de cada año. Y aquí es mucho más cercano el rango de todos los porteros, ¿no? O sea, que habla también de una constante dentro de lo que es la Serie A. Y en este particular de Gregorio, pues está bastante en el rango de ese promedio, un poquito por encima, y no muy alejado del Buffon Prime, ¿no? Que supimos adorar durante esos años, pero sí mejor que Chesney del año pasado, ¿no, Andrés? Sí, tal cual, tal cual. En este caso sí, en atajadas, y para continuar con el debate de Chesney y Gregorio, en atajadas ahí Di Gregorio que en las otras dos Chesney había estado por encima, tanto en arco en cero como en los goles en contra. Aquí Di Gregorio está por encima de Chesney, está también por encima del promedio, es bastante bueno. Y para aclarar también esta estadística, porque conversando en el grupo de WhatsApp, algo estábamos hablando hace poco y alguien me decía, bueno, obviamente este hombre va a tener más atajadas porque le disparan más por la defensa del Monza. Entonces, como que este ratio no quiere decir eso, como que no importa la cantidad de veces que te rematen. Efectivamente, Di Gregorio siento que es más meritorio, porque para que se hagan una idea, le remataron 160 veces para que ustedes vean, a Chesney le remataron 100 veces. O sea, eso quiere decir que efectivamente tu defensa es peor. O sea, te remataron 60 veces más porque te llegan más. Pero con todo y eso, las salvadas fueron mucho más altas, las de Gregorio, que las de Chesney, y eso arma el ratio que queda por encima. Entonces, digo porque puede estar la duda de que esta estadística no te da eso, te da la conversión de cuánto te remataron, cuánto tú tapaste. Y a Di Gregorio le remataron 60 veces más que muchos de los que están acá porque tienen un peor equipo. Claro, Entonces, no, nada, me eso pareció lo muy meritorio. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, eso lo normaliza, ¿no? Que era lo importante, era normalizar el dato para que no hubiera ese tipo de diferencias por factores externos, ¿no? Y no le quita mérito a Di Gregorio que su defensa sea peor, porque le lograban rematar más. Yo, quizás acaso el argumento sería, le otorga más mérito, ¿no? Pues le era lo otorga que más. hablábamos, que bueno, de tanto que le remataron, él todavía por encima sobrepasó el promedio. Pero bueno, nos fuimos un poquito más dentro de los datos históricos y estos son los datos históricos de arcos en ceros en todas las competiciones de diferentes porteros que han pasado por la Serie A
durante su periodo de la Serie A. Entonces, como pueden ver, no hay años abajo, sino que cada uno de estos porteros durante su tiempo en la Serie A tiene este número de arcos en cero. Cero sorpresas ver a Buffon como número uno, ¿no? Ahí definitivamente y muy por Tal cual. encima del promedio. Pero otras cosas que resaltar aquí, pues son realmente interesantes en términos de Di Gregorio, viendo, por ejemplo, por encima de Donnarumma. Ha sido muchísimo mejor, bueno, tampoco muchísimo, pero mucho mejor que Donnarumma. El mismo Sirigu, ¿no? También, que fue un portero en cierto punto de la selección nacional, y está en línea con otros porteros que han marcado historia dentro de la Serie A, ¿no, Andrés? Sí, sí, sí. A mí este dato me gustó mucho Buffon, me gustó mucho Szczęsny, o sea, también habla un poco de todos estos últimos 15, bueno, no sé, 20 años después de Buffon vino Szczęsny, hemos tenido porterazo, ¿no? O sea, al Ujú. final, top 4 ahí. Y también me llamó mucho la atención eso que de Gregorio, calladito en el Monza los últimos 2, 3 años, porque este te toma el periodo completo. Al final tiene más arcos en cero que Handanovic, que asumo que tenía mejor equipo que el Monza, que Donnarumma, y asumo que el Milan tenía mejor equipo que el Monza también. Y todos tal vez vemos a Handanovic y Donnarumma. Bueno, no sé si todos, pero obviamente todos dirán, no, porterazo que tenemos. Entonces, nada, Di Gregorio hoy en día tiene arco en cero más alto que estos porteros y me gustó mucho ese dato, ¿no? También Sí. quise colocar porteros de equipos más débiles también, ¿no? Porque la mayoría de estos estuvieron en equipos grandes, pero por eso también tomé el dato y me fui y coloqué a Sirigu, a Sorrentino, a Skorupski, a Consigli, para ver cómo es el comportamiento cuando estás en un equipo de media tabla para abajo, tal vez, como puede ser un Monza, o de media tabla, e igualmente Di Gregorio destaca. O sea, que no tiene que ver con que, bueno, obviamente estos están muy por encima por el equipazo que tienen, y yo dije, también tomemos porteros del estilo del equipo del Monza. Y Di Gregorio sigue destacando muchísimo más sobre estos porteros y nada, por eso se ganó el MVP, me imagino. Claro, no, eso es un punto excelente, ¿no? Porque, justo haces esa comparativa, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? O sea, ¿qué tanto trabajo extra pasa por desapercibido en términos de Di Gregorio por haber sido el portero del Monza? El trabajo extra lo pone al mismo nivel de todos los porteros, porque todos los porteros en ese promedio de punto 36 son de equipos grandes. Todos, todos, y cada uno de ellos durante su tiempo. Entonces, o sea, performó como portero de equipo grande en un equipo chico, y eso yo creo que vale la pena resaltarlo. Me encantó eso. En este ámbito, pues igual, históricos durante su periodo en la Serie A, goles en contra durante todas las competencias en las cuales estuvieron. Y aquí sí, pues Di Gregorio no hizo tan bien, ¿no? Exacto. Hizo mejor que los porteros de los equipos pequeños, como bien decías, Andrés, pero está, digamos, muy por encima del promedio necesario, para un equipo grande. Está justo en ese borde, pues. Y aquí es donde uno, pues, se hace la pregunta, Di Gregorio, bajo entrenamiento de porteros de los equipos grandes, como se sabe, ¿no? En la Juventus hay una escuela de porteros muy importante, que también puede mejorar su rendimiento comparado con su histórico, ¿no? Sí, ya aquí vemos algo repetitivo. Por eso es bueno que lo vayamos haciendo como lámina por lámina, porque ya vemos que si en algo, al menos la data te acompaña no solo un año, sino también todos los años, los últimos años que ha tenido Di Gregorio en el Monza, es que está por encima del promedio en goles recibidos. Entonces, o te deja arco en cero al parecer bastante bien, o te meten un montón de goles. Eso es lo que, un poquito lo que está diciendo la data. Entonces, pero ataja mucho también. Entonces, ahí habría que entender un poco, la defensa te acompaña, la defensa no te acompaña, pero viendo esta data lo que quiere decir es que hay que trabajar como en eso, ¿no? En la escuela de portero, que Di Gregorio ya con equipo grande, veamos cómo le va este año y habría que revisar estos números a final de año y ver si ya está por debajo del 1.09, como todos los otros mejores porteros. Exacto, exacto. Y bueno, también, pues, era digno y se debía comparar con la Juve histórico de porteros, ¿no? Porque yo creo que esto es fenomenal, porque una cosa es compararlo contra los porteros de otros equipos, pero al final del día, pues, Di Gregorio viene a ser un portero de la Juve. Entonces, basado en los datos, ¿cómo compara Di Gregorio dentro de la Juve? Siempre teniendo en cuenta que estos porteros históricos tenían unos equipazos y de Sí, nuevo, una defensa, etcétera. Entonces,
esa parte siempre va a estar, ¿no? Ese caveat siempre va a estar, pero bueno, aquí realmente resalta cosas espectaculares y no solamente porque también vemos que Dino Zoff, que muchos de nosotros no vimos jugar, ¿no? Porque pues era de otra generación, era también un animal y realmente tuvimos una suerte increíble o supimos también ser buenos de tener a los dos mejores porteros italianos de toda la historia. Sí, sí, sí. Yo nunca vi a Dinosoft, obviamente sabía que fue portero de la Juve, histórico, conozco la historia, pero nunca lo vi. Y cuando vi la data, nada, la data quiere decir, no sé cuál era la Juve de ese momento, si el equipazo era igual que el de Buffon, pero que tenía más reconocido, que tiene mejores números que Buffon. Entonces, al final, me pareció muy interesante eso. Y de Gregorio, bueno, se repite, ¿no? O sea, se repite, creo que en arco en cero ha estado bastante bien, creo que en goles en contra, y ahí versus los históricos de la Juventus es lo que tiene que trabajar. Creo que él también tiene que hacer sus mismos números con el equipo de la Juventus. Entonces, Claro. tal vez la comparativa es un poco injusta, por si alguien lo está pensando en este momento, igual que yo, pero es la realidad. Es la realidad que en arco en cero está cerca del promedio de históricos juventinos, ya en goles en contra, si te separas bastante, digamos, dentro de todo el periodo que estuvieron estas personas en la Juventus. Claro. Y bueno, si los primeros 3 partidos de esta temporada han sido de algún tipo de indicación, es que, bueno, lleva 3 arcos en cero, ¿no? Entonces, obviamente, esa métrica va a estar evolucionando, mejorando durante el año, o bueno, empeorando si al final le va mal. Pero una de las cosas que yo quería resaltar es que realmente en términos de arcos en cero está muy cerca de, jugadores, pues, íconos de la Juventus como es Tacconi, Szczesny y Peruzzi. O sea, solo para el Peruzzi fue el arquero de la última Champions League que ganamos, ¿no? Y él está solo a punto 0,4 de esos 3 porteros. Entonces, en ese aspecto, pues sí vale la pena resaltar esa parte. Los goles en contra, aquí sí, pues se va de bruces, ¿no? Se va demasiado lejos. Sí, Pero comparado con el historial de Szczesny, que esa es otra de las cosas, nosotros creo que estamos todos de acuerdo que Szczesny fue un portero importante en la Juve, pero es un portero que comparado con el historial de los porteros que han estado en la Juve, pues recibió mucho más goles del promedio. sí, Y quizás tuvo la mala suerte también de ser el heredero de Buffon, ¿no? Que pues está muy por debajo de ese promedio. Entonces, tal aquí cual. pues dos datos interesantes a resaltar, ¿no, Andrés? Tal cual, tal cual. Así que nada, me quedo con eso y me quedo con que si Di Gregorio sigue como va, bueno, en este momento la tablita estaría en 100%. Exacto. Exactamente, exactamente. Sí, Pasamos al siguiente. Este es entonces el año 23-24, comparando los arcos en cero contra porteros de otros equipos alrededor de Europa. Solo enfoque en la liga doméstica, ¿no? Porque yo creo que este dato también es importante. Es cierto que en términos de Serie A lo hemos comparado contra todos los porteros mejores de la Serie A, lo hemos comparado contra datos históricos de la Serie A durante los periodos de los mismos porteros, pero también es importante hacer una foto de lo hoy. ¿Cómo está Di Gregorio comparado con otros porteros de toda Europa en este aspecto en particular, la liga doméstica? Y aquí vemos que está pues por encima del promedio sí. y por encima de porteros que realmente son íconos en sus equipos, ¿no? Sí, tal cual. Aquí incluso el dato era como el top 3 de porteros, pero no ni siquiera el portero que a mí me gustaba, sino fui a buscar la data y decir quiénes fueron los 3 mejores porteros de esas ligas. Entonces también es importante eso, ¿no? Como más que el nombre, estos fueron los 3 mejores porteros de cada una de esas ligas, de la de Alemania, de la de Inglaterra, debe aparecer alguien ahí también de Francia, de la de Española, que aparece también, gente de la de España debe aparecer por ahí. Black, sí, sí. Exacto, All Black. Entonces, nada, este no me pareció impresionante porque claramente todos estos equipos son, y repetimos el tema, son superiores al Monza, de lo que te puede aportar la defensa del Monza. Di Gregorio está por encima del portero, o sea, del promedio, perdón, y, y vean qué tan encima está por porteros como Donnarumma, por ejemplo, o sea, tiene mejor promedio en arco en cero que Donnarumma, que Oblak, que Pickford, que Ederson del Manchester City. O sea, recibe menos goles que el Ederson de Manchester City. Campeón de Ese, la Champions League. exacto, o sea, recibe menos goles que el Liverpool de Alisson, que Neuer del Bayern Múnich. Entonces,
Bueno, y que el Dibu, que lo puse ahí al final porque me pareció gracioso. Se habla mucho del Dibu, sé que por lo Juve mucho argentino, y bueno, Di Gregorio es bastante Bueno, pero mejor. es el campeón del mundo, Dibu, o sea, fue héroe de Exacto, de exacto, la Copa del Mundo y pues sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Obviamente está en la liga doméstica, no podemos exacto. comparar Copa del Mundo porque Di Gregorio nunca ha jugado la No. Copa del Mundo, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, realmente sobresale en términos interesantes en este particular y muy en línea con nuestro actual portero de esa temporada que fue Chesney, ¿no? O sea, si lo vemos bajo este lente, Di Gregorio pues sustituye a Chesney de forma bastante natural, ¿no? Si lo comparamos al resto de Europa. Ahora también es digno, pues hay que comparar los goles en contras, de nuevo, Liga Doméstica, 2023-2024, en todos estos mismos porteros, ¿no? Y esto también pues empieza a sobresalir. Yo creo que la temática sigue más o menos ahí, ¿no? O sea, sigue estando mejor que porteros increíbles, ¿no? Que son como Oblak, Neuer, etcétera, pero hay mucho por mejorar. Sí, sí, tal cual. Aquí es donde hay que mejorar y, bueno, para el que se preguntaba cómo está Di Gregorio versus los grandes, que también he escuchado muchos comentarios, ¿no? Como hay que verlo en Champions, hay que verlo ya como con este estilo. Bueno, al final le faltaría mejorar un poquito ese promedio que esté por debajo de uno, para ya empezar entonces a estar en los números que están los otros grandes porteros de todas las otras ligas, ¿no? Entonces, eso, pero nos falta poquito, digamos, en goles en contra para ya empezar a ver números bastante comparables. Eso. Sí, sí, no, de acuerdo. Y bueno, aquí siempre está la parte de tu equipo, ¿no? O sea, cómo influye tu equipo en términos de los goles en contra que puedas recibir o no. Pero súper, súper interesante. Y después, bueno, las atajadas, porque también, de nuevo, hay que llevarlo al factor portero. O sea, hay que tratar de quitar esa parte de la influencia del equipo en términos de atajadas en las ligas domésticas, como siempre, porque tenemos que normalizar, ¿no? Uno de estos porteros juegan la Champions, el otro el Europa League, los otros no juegan nada. Entonces, hay veces que juegan Copa Italia o las copas locales y otras que no. Entonces siempre hay que tratar de normalizarlo y la mejor base de normalización es la liga doméstica. Y aquí de verdad que a mí me impresionó el resultado, Andrés. Sí. O sea, el tercer mejor portero el año pasado de todas las ligas de Europa es de Gregorio, en el Monza. Entonces, recalco el Monza, me pareció impresionante que tengamos hoy en día el mejor portero en atajadas estando en el Monza de toda Europa. Entonces, ya cuando termine este dato, para los que les gusta de Gregorio, aquí lo pueden aún querer más. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? O sea, tenemos un tipo que tapa todo y que seguramente tiene mucho que mejorar también, como, y la defensa que te acompañe también, sobre todo, ¿no? Claro. Con la data que estamos viendo, con los goles en contra, pero también con una defensa que te acompañe. Creo que es un tipo que el año que viene, ojalá o en 2 años, en su crecimiento, ya puede ser incluso un top, como lo está indicando aquí esta tablita. De acuerdo, de acuerdo. O sea, solo para resaltar, ¿no? Está muy poco por debajo del actual campeón de la Serie A, está poco por debajo del el último campeón de la Eurocopa italiano, está muy por encima del campeón del mundo, está muy por encima del campeón de Champions League. O sea, es realmente sumamente interesante este dato y también nos habla muy bien del portero que teníamos, ¿no? Porque obviamente este ha sido un enfoque sobre Di Gregorio, pero en todos los datos que han visto ha estado Chesney. O sea, realmente Sí. lo que hizo Chesney, lo que ha estado haciendo Chesney en la Juventus ha sido pues de nivel europeo, de nivel mundial, y nosotros quizás lo subestimamos en términos de lo bien que hizo y está justo por encima del promedio y por encima de otros porteros de renombre internacional, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando aquí, traemos los penales parados, ¿no? Porque al final, pues esto también es algo particular y es algo que pues es muy propio del portero. Aquí sí la influencia, la defensa tiene poco que ver, ¿no? En términos de cuántos tiros permiten Sí. que te tiren. Aquí es literalmente tú contra otro jugador. Cabe recalcar que, bueno, algunos de estos porteros no tuvieron la oportunidad de parar un penal o no pararon ningún penal, ¿no? Que son los que salen en cero. Claro, Mientras los que que salen en cero es que no pararon ninguno. ninguno, exacto, exacto.
Y bueno, pero dentro de eso quizás no tuvieron en la liga doméstica una oportunidad de parar un penal, ¿no? Em, y aquí vemos a Di Gregorio en número 2 de Europa en términos de penales parados y por encima de gente como Donnarumma, ¿no? Que, o sea, paró penales durante la Eurocopa que llevaron a la victoria de Italia. Entonces, realmente resalta, ¿no? Esto sobre Di Gregorio, Andrés. Sí, sí, sí. Y, esta data también, no se imaginen que en la liga doméstica cada uno de estos porteros tiene 25 penales. Obviamente eran data como de 8 penales, cuánto tapó, de 7, de 9, de 10, de 6. Pero sí, o sea, digamos, si mal no recuerdo, de Gregorio, o sea, le hicieron 7 penales y tapó 0.4, que es algo bastante bueno, ¿no? Y Simón, también le hicieron bastante penal y tapó bastante también. Unai Simón, el del Bilbao. Entonces, nada, también muy interesante. Esto quiere decir que tenemos un buen portero también en penales. Me gustaría pensar eso y no pensar que el año pasado tuvo mucha suerte, sino que realmente tenemos un buen portero en penales. Y nada, me deja bastante tranquilo, ¿no? Y también Chesney, bastante bien, ¿no? O sea, como varios de los que están en cero, algunos no tuvieron la oportunidad, pero la mayoría sí tuvo la oportunidad. Y quiere decir que no tapó ni un penal. O sea, Maignan, Pickford, Ederson, se lo metieron todos, digamos. Acá todas estas otras personas taparon alguno y Chesney también está presente. Así que teníamos buen portero, nos dejan un buen portero en penales. De acuerdo, y bueno, yo cerraría esta parte de penales resaltando de algo que pues sabemos por el mismo Chesney que nos los ha contado, ¿no? Que en la Juventus se estudia mucho los penales, se estudia mucho en términos de cómo cada jugador patea, etcétera. Entonces, que Di Gregorio esté performando tan bien fuera de esa escuela interna de la Juventus, pues nos da mucho a qué esperar en términos de Di Gregorio dentro de esa escuela y cuánto margen de mejora, porque yo creo que eso es lo importante con la llegada de Di Gregorio a la Juventus, es cuánto margen de mejora va a traer Di Gregorio en este proyecto de la Juve. Así que bueno, veremos, ¿no? Obviamente tiempo dirá, pero de lo que hemos visto por ahora, estas gráficas pues ya podrían ir mejorando y quizás pues eso nos invita al igual que con las gráficas que hicimos para los capocannonieri, de cada año hacer una revisión, ¿no? De cómo van progresando estos jugadores y tal. Así que bueno, no sé, ¿algo más que quieras añadir, Andrés, para cerrar este análisis sobre los porteros? No, yo creo que es bien, bien interesante. Afirmamos que Buffon ha sido lo mejor que nos ha pasado. Luego también que Chesney fue un buen reemplazo de Buffon en todos los números. Y que ahora de Gregorio, al menos la data dice que tenemos un buen portero, ¿no? Al final la realidad es lo que va a pasar el año que viene, en los próximos años. Ahí veremos los números, pero todo indica que deberíamos estar tranquilos en el arco y es lo que ha pasado en los primeros 3 partidos. Así que yo me quedo tranquilo y contento con el portero que tenemos. Buenísimo, buenísimo. Totalmente de acuerdo. Chicos, espero les haya gustado. Dejen esos comentarios. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué nos faltó medir sobre los porteros, tanto en Serie A como en Europa? ¿Qué otras cosas les gustaría ver? Recuerden que ya con las posiciones en campo diferentes, ahí sí ya se vuelve un tremendo problema. Así que nos hemos enfocado tanto en el delantero como en el portero, ya que son métricas mucho más pues, mesurables, ¿no? En términos de datos. Pero nos encantaría saber su opinión sobre todo lo que hemos visto aquí y además nos encantaría invitarlos una vez más a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan para que su comunidad siga creciendo. Así que lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias, Andrés, por el trabajo hecho aquí recopilando todos estos datos y por acompañarme el día de hoy. Y la invitación es a la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao. Chao.